Guayuceros y guayuceras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Oviteri Tassi, yo soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, alishamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy tomamos Guayusa con un rostro conocido en los medios de comunicación. Es analista político y analista económico. Y ahora ha emprendido la sabia tarea y la noble tarea de ser político, de la política. Un ser humano descomplicado, accesible, liviano y con un fuerte deseo de construir un Ecuador justo. Él es Carlos Rabascal. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto tenerte en Guayusa Política. ¿Cómo estás? Akangau, muy buenas noches, qué gusto verte. Sé que estás en la Amazonía con tu mamá, que le mando un fuerte abrazo. Te decía que tu mamá es como una hermana para mí y deseoso de tomar una guayusa, pero tenemos que hacer toda la ceremonia, ¿ah? Tenemos que hacer toda la fiesta con los tambores, pero la guayusa hay que tomarla desde las 3 de la mañana Así y es. hay que tomarla calientica, cerrando los ojos y en silencio. Así que algún momento haremos la ceremonia como se debe. Algún momento haremos la ceremonia como debe hacerse. Pero bueno, Carlos, cuéntame, sé que estás en campaña y yo quería preguntarte qué tal hacer campaña dentro del contexto en el que estamos, pandemia, confinamiento, crisis. Bueno, realmente yo comencé en agosto del año pasado. Como tú bien conoces y la ciudadanía lo conoce en el Ecuador, yo me retiré del periodismo, no solo que salí del medio, salí del periodismo, me retiré del periodismo hace ya más de 3 años y luego de eso yo no tenía en mis planes, la verdad, incorporarme en la arena política, no estaba en mis planes. Quería recuperar mi tranquilidad, quería retomar con más intensidad el ejercicio profesional, que nunca lo abandoné, por cierto, mi ejercicio profesional de ingeniero comercial, eh, volver al tema de retomar con intensidad la empresa, incluso hicimos un ajuste a la planificación estratégica a la empresa y bueno, en eso llegó y comenzaron a llegar invitaciones de provincias, especialmente de Manabí, de Guayas, de Pichincha y de otras provincias más, donde me invitaban a participar en conversatorios y conferencias para compartir mi visión de desarrollo, cómo yo veía al país, cuáles eran los problemas estructurales del Ecuador, hacia dónde deberían apuntar, etcétera, etcétera. Pero fui notando que en este intercambio de visitas, de opinión, de criterios, de ideas y de visiones, había una desesperanza y una angustia en los habitantes, en la población. Y una angustia y desesperanza porque ya se sentía un abandono, porque ya se sentía que la inequidad estaba creciendo, se sentía que la pobreza estaba creciendo y se sentía que la gente estaba perdiendo el trabajo y el empleo. Y eso cuando las personas pierden la capacidad de tener ingresos en los bolsillos de los presupuestos familiares, evidentemente genera incertidumbre. Y esto se comenzó a sentir desde el año 2018. Y bueno, al principio iba, conversaba, intercambiaba criterios, como te digo, al principio fueron en foros académicos, luego fueron en barrios, lo cual me llamaba la atención, que me inviten a los barrios. Y eso a mí me comenzó a gustar, me comenzó a encantar, porque evidentemente ya se establece otro tipo de contacto, se establece una cercanía, y a mí me gusta mucho el contacto, me gusta mucho el relacionamiento, me gusta construir comunidades. Pero no había pensado hasta ese momento incorporarme en la arena política. Pero las invitaciones se fueron repitiendo, fueron recurrentes y un buen día en Manabí comienzan a decirme que yo debería tomar la bandera para la unidad del progresismo. Yo al principio no sabía cómo tomarlo. En un momento dado yo dije, a ver, un momentito, o sea, yo no soy político, ¿no? A pesar de que cuando uno hace comunicación está inmerso en la vida política, pero no en la vida política partidista, no en la vida política electoral, no en la vida política militante de un partido o de una organización. Al principio yo decía que no,
Yo decía que no, yo les decía, esto no es cuestión de un hombre, esto es cuestión de 17 millones de ecuatorianos, etcétera, etcétera. Pero seguían invitándome y yo seguía yendo. De esas cosas que a lo mejor fue una especie de amor a primera vista con las distintas comunidades, y esas cosas que te decían, uno dice no, pero en el fondo algo te despertaba, algo te inquietaba. Y un buen día, después de tantos recorridos, yo le cuento a mi esposa Nani, aquí en mi sol de Toscana, ergo, Giovanna Tassi, conoce, le contaba esto, ¿no? Y ella al principio como que no me creía. Entonces me dice, Carlos, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a acompañar en este viaje próximo. Y nos fuimos a recorrer lo más profundo de Maraví. Y cuando regresamos ya, después de 4 días de recorridos, fundamentalmente en la zona rural, tú sabes que yo soy enamorado de la ruralidad, de la economía social y solidaria, del cooperativismo, etcétera, que ya vamos a hablar de eso también. Ella me dice, ya cuando estábamos en el avión regresando para Quito, me dice, Carlos, cuando uno le pone rostro a la angustia, a la desesperanza, el sacrificio, créeme que va a valer la pena. Y tú siempre has querido aportar y contribuir al desarrollo de tu país. Así que te apoyo. Yo ya quería llegar a Quito, bajarme del avión y bueno. Pero igual uno tiene que controlar emociones, procesar. Yo soy muy racional en ese sentido. Si bien me encantan las relaciones, yo no permito que las decisiones sean solo producto de emociones. Entonces comencé a analizar los pros y los contras. No es fácil dedicarse a la política y perder la tranquilidad de tu hogar, perder la tranquilidad de tu empresa, que uno vive de su ejercicio profesional, de su empresa. Y bueno, después de una semana de reflexión, tomamos la decisión, y digo tomamos la decisión porque no es una decisión unilateral, esto es una decisión de familia, realmente, de mi esposa y mía y de mis hijos, que ya son adultos, que no viven ni siquiera en el Ecuador. Entonces dijimos sí. Y comenzamos entonces a recorrer, y esto fue tomando volumen. Pero yo les decía a las personas que me hacían esa propuesta, decía, a ver, esto no puede seguir adelante si no planteamos la unidad, la unificación del progresismo. Y hoy, con mucho orgullo y hoy con mucha alegría, digo, no cultivamos en terreno no fértil, sino más bien en terreno fértil. Y hoy hay una unidad del progresismo que quisiera que sea mucho más amplia con los otros sectores, pero evidentemente hay otros sectores del progresismo que no tienen clara todavía cuál es la visión de desarrollo del país. Y entonces ahora me encuentro formando parte de la Unión por la Esperanza y soy un precandidato más de esta Unión por la Esperanza, donde convergen 2 organizaciones políticas, la una, la Revolución Ciudadana, a través de Compromiso Social, que está siendo perseguida en este momento por el Contralor, con incidencia en el Consejo Nacional Electoral, que es básicamente pretender bloquear desde el gobierno de la derecha al progresismo y a un líder como Rafael Correa, y Centro Democrático, con el cual hay esta convergencia, más otras organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos a nivel nacional, provincial, cantonal. Así que ya estamos en la recta final y como buen demócrata que siempre he sido y me gusta ser, estoy esperando pues las definiciones dentro de las asambleas correspondientes en términos de las primarias internas de cuáles sean las definiciones. Lo que sí he dicho es que si no soy yo, voy a apoyar a la unidad del progresismo. Es decir, Carlos Rabascal no es que se va a ir por otro lado. Eso de una vez lo dejo claro y lo vengo diciendo. Yo soy fiel a mis principios, soy fiel a una tendencia ideológica que de pronto cuando ejercí el periodismo tenía que no visibilizarla porque tenía otro rol. Pero en mis programas, tanto en Pensamiento Crítico como en Pulso Político, y cuando tu mamá me invitaba generosamente a hacer programas de radio que me divertía mucho con tu mamá, fue un estilo interesante, ¿no? Porque era tratar temas estructurales, pero también con un estilo de entretenimiento increíble. Hicimos mucha química con mi sol de Toscana, doña Giovanna Tassi. Y bueno, yo trataba temas estructurales siempre, y porque creo que el Ecuador no puede seguir de coyuntura en coyuntura. Si seguimos de coyuntura en coyuntura, no vamos a salir de ella y no vamos a solucionar los problemas.
y ya el Ecuador hay que verlo de forma estructural, visualizarlo en un horizonte de tiempo, porque el desarrollo es un proceso. Y si no establecemos ese proceso y no cumplimos ese proceso, claro está, con metas de corto, mediano y largo plazo, no vamos nunca a solucionar los problemas, mi querido Akangau. Bueno, pero ya te estoy aburriendo, creo. No, Carlos, bueno, me gusta mucho lo que tú dices sobre el tema de ir de coyuntura en coyuntura, porque Guayusa Política es un espacio que no quiere tratar una coyuntura inmediata, sino realmente un pensamiento político a largo plazo, planificar, pensar Correcto. juntos, reflexionar juntos, que de eso se trata tomar Guayusa. Así que, Carlos, ¿qué te parece si entramos en materia y tomamos Guayusa? Pero si vamos a tomar guayusa, tienes que darme el sonido de los tambores, la guayusa caliente, estamos sentados, Te cerrados voy a los decir algo. ojos. Cuando tú vengas a la Amazonía, ya oficialmente, o cuando pase el confinamiento, tú podrás vivir una experiencia realmente. Adem- Además, se supone que cuando uno va en todo ese proceso, en toda esta festividad de la guayusa, y uno la toma con los ojos cerrados, sentado y en silencio, uno interpreta sus sueños. Así Yo es. quiero interpretar esa utopía, que no es otra cosa que anticiparse al futuro. De eso se trata, Carlos. Entonces, ya que tomar guayús es reflexionar, eh, quiero ya lanzarte mi primera pequeña reflexión e idea, ¿no? Parte de mi crecimiento fue en una comunidad indígena de la selva que se llama Sarayaku. Allá nació mi padre y toda una parte de mi familia es de allá. Y ahí mi abuelita, ¿no? Mi apamama me inculcó los valores de la vida espiritual de la selva. Y parte de eso es justamente tomar guayusa, ¿no? Y tomar guayusa sirve para conversar, para reflexionar, para planificar la vida de forma profunda e íntima. Y eso estamos haciendo ahora, tomando guayusa. Eso da cuenta, además, de que la Amazonía es un lugar diverso, no solo en cuanto a flora y fauna, pero que es un lugar donde existen ideas, formas de vida, visiones políticas potentes. ¿Cómo ves tú a la Amazonía, Carlos? A ver, yo creo que el país, yo creo que la República del Ecuador tiene una deuda pendiente con la Amazonía, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Tú acabas de mencionar al pueblo Sarayaku, Pastaza, y el pueblo Sarayaku es defensor de sus territorios y es defensor de su naturaleza. En ese sentido, de una u otra manera, la política extractivista de una u otra manera fue demasiado invasiva. Uh -huh. Pero como formamos parte de una república, el concepto de república no ve a las minorías y no ve las culturas ancestrales y no se da cuenta entonces de las realidades, de las diversas identidades, de la pluriculturalidad, de las distintas etnias en el Ecuador. Y eso hace que la política nacional sea parte de las realidades. Y cuando la política nacional se aparta de las realidades, ¿qué pierde? Pierde cercanía. Y cuando se pierde cercanía, se pierde la capacidad de interacción. Y cuando se pierde la capacidad de interacción, se pierde la capacidad de construir comunidades. Y cuando se pierde la capacidad de construir comunidades, se pierde tejido social. Y entonces eso nos impide entendernos, eso nos impide comprendernos y eso nos impide en un momento dado no respetarnos. Y yo creo que hay que rescatar el concepto de comunidad, respetando las diversas identidades, respetando la interculturalidad, respetando la plurinacionalidad, respetando a los pueblos ancestrales, a los pueblos y nacionalidades, no solo indígenas, sino también afro, sino también montubios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué es el desarrollo nacional? Nosotros no podemos seguir pensando que el desarrollo nacional es tan solo económico y productivo. El desarrollo nacional tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con el desarrollo de nuestra gente, tiene que ver con el desarrollo de nuestros pueblos, tiene que ver con el desarrollo de los distintos territorios y tiene que, en definitiva, concentrarse en el desarrollo de la gente. Y ahí pasamos a otro concepto, si se quiere, el concepto del buen vivir, el concepto de la construcción de una sociedad de bienestar,
Y una construcción de una sociedad de bienestar nunca va a poder alcanzar este buen vivir si no incorpora y respeta todas esas realidades y todas esas identidades. Y el problema es que el hipercentralismo que vivimos en el Ecuador no ha permitido la incorporación de estas en beneficio de un solo objetivo, el desarrollo de una república. Entonces ahí vamos a tener que trabajar mucho desde la política pública, respetar mucho la educación intercultural, respetar mucho las autonomías de nuestros pueblos. Por eso es que yo creo que para salir del hipercentralismo tenemos que construir regiones autónomas, pero rescatando desde la planificación, desde lo económico-financiero y desde la competencia de establecer normativas y legislaciones territoriales. Porque si no, y si creemos que vamos a seguir pensando que el modelo es un hipercentralismo, entonces nunca, nunca vamos a establecer una articulación sociedad-estado, sociedad del territorio, articulado con las instancias de gobierno de esa región, de ese territorio. Y ahí juega un papel importante una visión que tiene que transformarse en una planificación, que tiene que transformarse en un mapa de acciones con objetivos claros y con política pública que no solo tiene que ser enunciada, sino evaluada desde un indicador que en el mundo se lo utiliza, pero que en el Ecuador hace tiempo que no le paramos bola, mi querido Acángao. Los indicadores de desarrollo humano conocidos como IDH. Y en ese sentido, a la Amazonía hay que pagarle esa deuda. No solamente en términos de respetar lo que ya he dicho, sino que también ayudar, facilitar y compartir otros planes de desarrollo que vayan más allá de lo que ya existe. Porque es evidente que al igual que el resto de los territorios en el Ecuador, hay un represamiento, hay unas brechas socioeconómicas, culturales, sociales y laborales que tenemos que corregir. Has mencionado mucho, Carlos, de lo que yo quisiera ir desmenuzando en esta conversación, ¿no? Antes de seguir, yo soy nuevo en esto, antes de seguir quisiera saludar a la gente que ya nos sigue, que ya te están mandando saludos, además de nuestras redes sociales. Luis Hungría desde Crucita, te manda muchos saludos de pecho y de frente a Rabascal, presidente. Déjame mandarle un abrazo a mi querido hermano y amigo Luis Hungría, que es un migrante ecuatoriano, ¿no? Que regresó al Ecuador porque ama al Ecuador y que vive enamorado de esa vista al mar, a ese océano Pacífico ecuatoriano. Así que le mando a él y a su señora, que hasta hace 2 meses creo que estuvieron de aniversario, un fuerte abrazo y decirle que me siento muy honrado con su amistad. Me siento muy honrado por sus apoyos, por el esfuerzo, pero sobre todo, más que por Carlos Rabascal, me siento honrado y agradecido por ese amor por la patria ecuatoriana. Bueno, de mi parte también saludos, que me manda saludos a los hermanos ecuatorianos. Iván Andrés también, saludos a Iván Andrés, a Leo Más, cantautor guayaquileño, pero que vive aquí en Puyo, muchos saludos, gracias. Desde la Tacunga, Maritza Gestiagur. A Maritza también, bueno, a todos, pero Maritza, que es una seguidora nuestra en nuestras redes también, un fuerte abrazo. Tomás Rosales desde el Tena, que nos está viendo. Roger Insúa Álvarez, Robert Samaniego, Betsy Salán desde Puyo, en fin, muchos saludos. No te puedo creer que Roger Insúa está conectado. Roger Insúa es un compañero mío desde la preparatoria del Colegio San José de la Salle. Honor y gloria al colegio. Muy bien. Carlos, sigamos. Hoy yo quiero hablar mucho de la Amazonía. Tú quieres ser presidente y has mencionado muchas cosas ya sobre la Amazonía. Yo quisiera empezar rompiendo mitos y estereotipos sobre la región amazónica, ¿no? Quiero desmitificar la sentencia del mito del Oriente, ¿no? Porque aquí piensan que la Amazonía es sinónimo de Yasuní, que lo ambiental es el gran eje discursivo sobre las cuales deben construirse las políticas públicas, pero la Amazonía es mucho más que medio ambiente y petróleo, es mucho más que la dicotomía conservación-desarrollo. De hecho, ese es un lugar común cuando se habla de la Amazonía, ¿no? Sobre la Amazonía y cuando se piensa en la Amazonía, ¿no? Conservación del medio ambiente y desarrollo. Uno de tus temas preferidos, Carlos, es el desarrollo. Entonces, ¿qué tú opinas al respecto
¿no? De lo que yo te planteo, de que pensar la Amazonía de esa forma y hablar de esa forma de la Amazonía es un lugar común. A ver, es un lugar común definitivamente, pero no es cualquier lugar común. Porque la Amazonía también constituye uno de los grandes pulmones que tiene el mundo, no solamente el Ecuador. Y en ese sentido, entonces recobra importancia. Pero también recobra importancia por su gente y recobra importancia por toda la afectación que ha existido en el pasado. Es decir, las grandes contaminaciones es una falta de respeto no solamente a la naturaleza, sino también a un pueblo, que a veces tratamos de tomar distancia entre naturaleza y seres humanos, cuando los seres humanos son parte de la naturaleza. La naturaleza no solamente es tierra, no solamente son plantas, no solamente es verde. El ser humano es parte importante de la naturaleza. Y los seres humanos debemos ser los custodios de esa vida, los custodios de esa naturaleza. Por tanto, tenemos que asumir una responsabilidad. El problema es que a la Amazonía la hemos enfocado tan solo y de forma exclusiva porque se encontró un recurso no renovable en la década de los 70, que siempre existió, pero se lo encuentra en la década de los 70, este recurso no renovable llamado el oro negro, que yo sinceramente te lo digo, en función de estos recursos no renovables, que a veces ha sido el peor de los daños que le ha causado a la vida de los ecuatorianos, porque eso nos llevó lamentablemente a una zona de confort, que hemos creído y hemos pensado entonces que por ser un país petrolero, entre comillas, ¿verdad? Somos un país petrolero que no ha sabido desarrollar ni siquiera la industria petrolera, ¿verdad? Los niveles de extracción siguen siendo los mismos que hace más de 20 años, por tanto ni siquiera hemos sido eficientes en eso. En ese sentido, ¿eso qué nos generó? Nos generó una asimetría. Primero con la Amazonía. Está ahí, pero los recursos son de todos. Y como está ahí, los recursos son de todos, yo los extraigo y los vendo. Pero no se utilizaron tampoco los recursos para poder desarrollar la Amazonía, para poder proteger la Amazonía, para poder generar políticas inclusivas en la Amazonía. Eso se lo arregló en parte en el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero yo creo que el haber entrado en esa zona de confort, por decir, tenemos estos recursos y entonces vamos a vivir cómodamente, nunca pensamos que ese oro negro, llamado petróleo, que es el negocio de los hidrocarburos, responde a la geopolítica mundial. Entonces, ¿qué pasa? Hay un precio del barril de petróleo que no lo determina el país que tiene el petróleo, lo determina la geopolítica. Si Rusia se pelea con Arabia Saudita, disminuye el precio del petróleo. Si Estados Unidos no demanda y consume petróleo, sino que consume lo de sus reservas, además utilizando un mecanismo como el fracking, que atenta contra el medio ambiente, también disminuye el precio del petróleo, ¿verdad? Y cuando al precio del petróleo le da gripe, al Ecuador le da pulmonía. Entonces debemos entender más bien que tenemos que comenzar a trabajar en nuevos modelos económicos, en nuevos modelos productivos y en nuevos modelos de generación de trabajo no dependientes de los recursos no renovables. Y ahí yo creo que la Amazonía ha cometido un pecado, con las disculpas. A ver, al igual que el Ecuador entero, por cierto, a ver, si la Amazonía cree que independientemente del tema ambiental, etcétera, etcétera, que se puede establecer políticas de seguridad ambiental, etcétera, etcétera, cree que tan solo se puede desarrollar con los excedentes o con las asignaciones del petróleo, está equivocado. Porque el mundo, tarde o temprano, va a cambiar la matriz energética de no renovables a renovables. Y ahí el precio del petróleo va a perder piso. La rentabilidad del petróleo va a perder piso. Entonces, si no aprovechamos ahorita lo que podemos aprovechar del petróleo para invertir en el desarrollo, pero adicionalmente comenzar a trabajar en un proceso de desarrollo económico, de desarrollo productivo, de desarrollo de nuevas generaciones de trabajo en la Amazonía, entonces no va a poder alcanzar el verdadero desarrollo local y territorial que apalanque, que fortalezca, que permite, que dispare el desarrollo de la gente acompañado con crecimiento económico territorial. Y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Porque seamos francos, Akangao, si es que nuestros habitantes de cualquiera de los territorios en el Ecuador no tienen ingresos en los bolsillos de los presupuestos de sus familias, difícilmente van a poder alcanzar estabilidad. Entonces tenemos que generar políticas públicas que apunten a eso y que la comunidad
construya una participación ciudadana organizada. Yo no hablo de participación ciudadana corporativizada, yo hablo de organizada, que parta en una articulación privado-público, sociedad-estado, en su instancia de gobierno, en términos de construir una verdadera planificación desde los territorios. Por eso yo digo, el nuevo gobierno progresista debe convertirse en un gobierno ciudadano que gobierne con la ciudadanía y desde los territorios, para poder establecer mecanismos de esa regionalización con autonomía que hay que darle fuerza y que a lo mejor hay que reformar la Constitución en esa cápite para que pueda existir esa regionalización autonómica, que no hablo de separación, hablo de regionalización autonómica al amparo de un Estado, que es la República del Ecuador. Carlos, lo que tú mencionas, por ejemplo, tiene, o sea, es, mejor dicho, una administración política, en este caso, de la región amazónica. Yo te he planteado el tema de ir derrumbando mitos sobre la Amazonía. Y ahora yo quisiera mencionarte otro mito sobre la Amazonía, ¿no? Y es que la Amazonía no ha recibido plata, que solo le sacan petróleo y que no devuelven nada. Pero sí han recibido plata. Sí ha recibido plata la Amazonía, han recibido recursos desde diferentes fuentes, el ECORAE, por ejemplo, cuando tenías presupuesto, pero principalmente a través de los gobiernos locales, ¿no? De los GATS. Aquí el problema no son los recursos, sino cómo los GATS administran esos recursos y cuáles son sus prioridades. Yo entiendo todo el tema de la ley del COTAD, que los gobiernos locales asuman competencias y que para aquello necesitan recursos económicos. Pero, por ejemplo, en la sierra y en la costa, se puede ver, se puede palpar, ¿no? Una intervención directa por parte del gobierno central, ¿no? Pero en la Amazonía no interviene directamente el gobierno central, como no conocen la Amazonía, ¿no? Y confían en los grupos de poder locales para su administración, que es de lo que tú estás hablando, ¿no? Una administración autónoma. Pero replican sus redes de la política clientelar. Entonces los cacicazgos en la Amazonía son una forma de hacer política, ¿no? Muy apartado de Quito, por ejemplo. Y estos caciques se transforman en los únicos interlocutores, además, con el gobierno central. Y con esto se evidencia un problema de la administración política de la Amazonía, que es lo que tú acabas de mencionar. Entonces, por un lado, te sirven los caciques locales para lograr el voto sobre la base de alianzas. Pero luego sus alianzas te cuestan caro porque comprometen el proyecto político a largo plazo. Tú quieres ser presidente, Carlos. ¿Cómo tú ves esto? Porque está ligado con lo que tú has planteado. Estos mitos que tú quieres romper me parecen interesantes porque nos permiten el desarrollo de esta tertulia, de esta conversación. Lamentablemente yo me debo contentar con agua y no con guayusa, pero ya tendremos oportunidad para aquello. Pero lo que tú me dices, no crea que no pasa en otras regiones del país. Mira, hoy estaba conversando con dirigentes de la provincia de Santa Elena. Desde ayer vengo conversando con dirigentes de la provincia de Santa Elena. Y ellos se quejaban de lo que tú acabas de decir. A ver, el problema no tanto es que los recursos no lleguen, que si llegan atrasados, eso sí es evidente. Y el tema es el uso de los recursos y la calidad del uso del recurso. Pero voy más allá. El desarrollo no solo es recurso. El recurso es una herramienta. El problema es, y yo le preguntaría a las prefecturas, por ejemplo, y a las alcaldías, a los gobiernos autónomos descentralizados, como se lo conoce hoy, tanto municipales como provinciales, cuáles son los planes de desarrollo de cada uno de sus gobiernos. Y yo le preguntaba a los ciudadanos y los dirigentes de Santa Elena, ¿ustedes conocen el plan de desarrollo de la provincia de Santa Elena? Y no lo conocen. No lo conocen. Y hay ahí un problema estructural. No puede ser que los distintos territorios no conozcan sus planes de desarrollo. Mira la provincia del Guayas. La provincia del Guayas, cuando yo comencé en el ejercicio periodístico, a mí me invitaron, Carlos, apóyanos a difundir la agenda de desarrollo del Guayas.
yo me sentí importante. Agenda de desarrollo de la provincia del Guayas, perfecto, vamos a apoyarla. Todavía sigo esperando la agenda de desarrollo de la provincia del Guayas para apoyarla. No la hay. Nuestros territorios, incluyendo la Amazonía, no cuentan con una planificación. Y el no contar con una planificación significa que ni siquiera cuentan con una visión. Porque si yo tengo la visión, la tengo que plasmar. Y eso no existe. Eso es lo que yo quiero corregir. Y no podemos, por eso digo, seguir viviendo en este hipercentralismo que coarta la capacidad de los desarrollos de nuestros pueblos y de los distintos territorios. Por eso es que las regiones con autonomías creo que pueden ser fundamentales. Ahora bien, tú me dices, los recursos sí llegan. A lo mejor no llegan suficiente, eso puede ser verdad, pero llegan. El tema es qué uso le damos a los recursos, porque estamos viendo que el uso que le damos a los recursos no responden entonces a una planificación que permita la eficiencia en el uso de los recursos y entonces tengamos una prioridad de acciones para resolver problemas estructurales en función de la calidad de una política pública. Y ahí está el problema, porque yo les puedo el día de mañana transferir todos los recursos, pero si los van a usar mal en términos que no tienen una planificación, que no tienen una visión de desarrollo, pregunto, ¿van a resolver el problema? No, no van a resolver el problema. Entonces aquí no se trata de atentar contra la soberanía o dignidad de cada uno de los territorios. Se trata que el peor atentado contra la soberanía y la dignidad de los territorios es no contar con una visión de desarrollo y con una planificación. Porque si yo no tengo la visión y no tengo la planificación, no sé pues cuántos recursos voy a necesitar para eso, en qué tiempo, en qué cronograma de inversión voy a realizar para alcanzar el desarrollo. Porque ¿qué tengo que yo hacer desde los territorios y desde la República del Ecuador? Hacer que sean factibles, viables, sostenibles y permanentes. Porque el desarrollo es permanente y continuo. Porque la vida tiene un principio y un fin. Pero la vida continúa con nuevas generaciones. Y es ahí donde tenemos que entender que el plan de desarrollo va más allá de 4 años de un gobierno. Pero, por ejemplo, o sea, yo te entiendo, ¿no? Porque has tratado, digamos, o me has contado que, por ejemplo, en Manabí o en Guayas se quejan, quizá, ¿no? O comentan sobre problemas similares a los que yo te he planteado. Pero yo creo que quizá también deberíamos pensar de una forma distinta en qué sentido, que es lo que yo te mencioné, ¿no? En el gobierno central se puede ver que ha intervenido directamente en la región de la sierra o en la región de la costa, ¿no? Pero en la Amazonía, en cambio, es distinta la Amazonía. ¿Por qué? Porque la Amazonía provee a cualquier gobierno central de gobernabilidad, justamente por el tema petrolero. Porque si se paraliza un pozo petrolero o dos pozos petroleros en Sucumbíos o en el Coca o aquí en Pastaza, todo el Ecuador va a sufrir tal cual está sufriendo ahorita gracias a este gobierno empresarial y con empuje y con ayuda de la mano de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que es necesario incorporar a la Amazonía en una Claro que visión sí. global de gobierno, ¿no? Y yo a veces tengo muchos reparos porque sí, la gente también aquí en la ciudad, en Puyo, por ejemplo, se queja de lo que tú me dices, por ejemplo, en la costa, ¿no? Sin embargo, aquí es distinto porque aquí tenemos pueblos y nacionalidades, aquí se pretende que la Amazonía no sea un territorio en conflicto, es decir, la Amazonía es difícil, es dura, es mucho más compleja que la sierra y que la Amazonía, ¿no? Entonces, responde a una realidad mucho más compleja, estamos completamente de okay, se acuerdo. puede pensar también a la Amazonía como una colonia interna, ¿no? Que todavía hay que venir a colonizar a la Amazonía porque acá están los recursos, porque acá está el petróleo, entonces supuestamente dinero fácil, pero claro, es dinero que va a los centros políticos y económicos del país y obviamente al gran capital mundial, ¿no? A ver, el Ecuador como país, a través de sus distintos gobiernos,
no han entendido ni comprendido la Amazonía, que fue con lo que yo comencé esta conversación en ese sentido. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene que incorporarse realmente? ¿Es la Amazonía al Ecuador o el Ecuador a la Amazonía? Puede sonar un planteamiento medio raro porque la Amazonía es parte del Ecuador. Pero cuando hablo del Ecuador, estoy hablando específicamente es que los gobiernos discriminan a la Amazonía. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen miedo. ¿Sabes por qué? Porque no la entienden. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos por el facilismo. Entonces, allá tengo el oro negro, no nos compliquemos mucho porque igual necesito sacarlo. Entonces, hay que comenzar a entender y comprender a la Amazonía, no desde el petróleo, sino desde la humanidad, desde lo social, desde lo productivo, desde lo económico, desde lo cultural, desde las identidades. Y para mí la identidad es la parte esencial de la cultura. Si no tenemos identidad en la cultura, difícilmente la vamos a desarrollar. Entonces tenemos que ir creando ese tejido social propio de la Amazonía, pero interrelacionado con el resto del Ecuador. Y ahí está entonces el gran reto que tiene un gobierno, la construcción conjunta, y en este caso en la Amazonía, de esa visión de desarrollo, de ese plan de desarrollo, del diseño de políticas públicas, pero con la participación ciudadana en este caso, la región amazónica, que es el mismo modelo que quiero aplicar en otros lados. Porque no es que hay que variar los modelos. Lo que va a cambiar son las intensidades de un lugar a otro, eso sí, porque si tengo territorios más retrasados, más represados por el olvido, por la insolidaridad, entonces voy a necesitar mucho más esfuerzo y también a lo mejor voy a necesitar mucho más recursos. Pero tenemos que comenzar a generar esas posibilidades de desarrollo desde el respeto del propio territorio, de su propia identidad, de su propia cultura, de su propia realidad, y no focalizar solamente Amazonía es igual a petróleo o a medio ambiente. No, la Amazonía es igual al resto que al resto de los territorios, es igual a vida, es igual a dignidad, es igual a la necesidad de generar oportunidades e ir cerrando las brechas progresivamente, porque tampoco se la puede cerrar de la noche a la mañana. Y el tema de, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales que hay ahorita es el empleo. Perdón. No, pero sí, Carlos, o sea, es que en esa misma línea es lo que a mí me gusta mucho plantear, porque además Guayusa Política nace con el propósito de posicionar a la Amazonía, pero también de posicionar otro pensamiento político, ¿no? Pero hay que entender también por qué la Amazonía es un territorio complejo, o las Amazonías, porque la Amazonía que tú encuentras en Sucumbíos o en el Coca es muy distinta a la Amazonía de Napo, Pastaza, del sur, ¿no? Pero, por ejemplo, la Amazonía está a merced de las ONGs, de los grupos religiosos, de las misiones religiosas. Porque no hay Estado, porque no le han hecho llegar el Estado. Porque, mira, con una visión altamente racista, aún pretenden educar a los pueblos originarios para ser funcionales, ¿no?, a un sistema opresor y colonizador. Es que, mira, lo estamos viendo. Hay que evitar que la Amazonía sea un territorio conflictivo, porque el petróleo sigue siendo el eje de nuestra economía, ¿no? Y déjame decirte, ¿no?, solo por si acaso, que la Amazonía es una región altamente militarizada, no para la seguridad de su población, sino para defenderse de ella y para precautelar la seguridad extractiva, por ejemplo. ¿Qué opinas tú al respecto? Me encantó el por si acaso. A ver, ¿por qué se da eso? Porque históricamente en el Ecuador, salvo espacios de tiempo, y considero que en eso hay que ser justo, yo creo que el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael, trató de hacer muchas cosas. Que a lo mejor no pudo completar todo es otra cosa, por la falta de tiempo dentro de un proceso de un progresismo restaurador, reivindicador, 10 años muy corto. Pero por eso yo planteo construir sobre lo construido, corregir lo que estuvo débil y hacer lo que no se pudo hacer, por falta de tiempo dentro de un proceso que recién inicia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba históricamente en el Ecuador? Es que históricamente en el Ecuador no hemos entendido el concepto de Estado social. Y el Estado tiene que ser un Estado social.
que facilite desarrollo con crecimiento, que construya desarrollo con crecimiento económico. Y entonces ahí lo que ha habido es una gran concentración de todo tipo, una gran concentración de poder político, una gran concentración de poderes fácticos asociados a los políticos, una gran concentración económica asociada a estos dos poderes que he mencionado, ¿verdad? ¿Y eso qué ha hecho o qué ha derivado? Una falta de visión de responsabilidad social solidaria en términos de gobernar para la gente y para los territorios. Entonces, lo que hemos tenido en el balance general de la edad republicana del país es modelos constructores de concentración de riqueza en pocos que tienen mucho, en desmedro de muchos que tienen poco. Y ahí se origina la mezquindad, el egoísmo y las asimetrías existentes a nivel de todo el país. Porque es cuestión de revisar los indicadores de pobreza rural, de pobreza extrema, de pobreza multidimensional. Y si revisamos todo eso, se repite en todo, en todos los territorios, unos más, en otros menos. Pero aquí viene un agravante, que es lo que hemos venido conversando acá en Gabo, es que no hemos sabido reconocer la diversidad, las diversas identidades, las diversas realidades culturales. Si yo hablo con los amazónicos, en esa diversidad también compleja dentro de la Amazonía, me van a decir lo que me estás diciendo. Pero si yo hablo con los afrodescendientes, igual me lo van a decir. Y si hablo con los montubios, igual me lo van a decir. Y si yo hablo con las poblaciones y nacionalidades indígenas, también en general, también me lo dicen. Y te digo porque lo he conversado con todos ellos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que la Amazonía juega un rol importante dentro de las finanzas ecuatorianas. Y ahí eso le ha jugado en contra a la Amazonía, al pueblo amazónico, porque lo vemos como la caja que uno abre la puerta y retira dinero. Y así no se puede tratar a una región. Claro, o sea, la Amazonía es vista como el cajero, como la caja chica Como de, la billetera del país. del Estado, del país, exactamente, ¿no? Entonces, y es precisamente... Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que yo quiero cambiar. Pero no solamente quiero cambiar en términos de reivindicarle a la Amazonía lo que por dignidad le corresponde, sino que quiero hacer modelos estructurales que se puedan sostener en el tiempo y no dependientes solo del petróleo. Exactamente, y ahí va, y justo en esa línea, Carlos, yo tengo otra reflexión que quiero compartir contigo, ¿no? Y además no es una realidad solo mía, digamos, personal, sino que se conversa con la gente, que yo he conversado también con líderes indígenas de aquí de la Amazonía, ¿no? De un alto intelecto político. Y es que la Amazonía, y a mí me gusta ser franco, ¿no? O sea, y es lo que yo pienso, o sea, la Amazonía no es parte de la agenda política de los partidos, ya sean estos de derecha o de izquierda. ¿Por qué? Porque en una elección no ponemos presidente, ¿no? Apenas sobrepasamos el 1% de la votación total en una elección presidencial, ¿no? Pero damos gobernabilidad justamente por lo que yo te comentaba antes, el tema del petróleo. Entonces, sobre lo que tú planteas, desarrollo, ¿no? Pero yo quiero enfocarme también, como el título de este conversatorio, de la administración política, ¿no? Es necesario pensar a la Amazonía desde otras ópticas de desarrollo, que es justamente lo que a ti te gusta, lo que tú manejas muy bien, pero aquí también se refleja un racismo político, porque los planes de vida de los pueblos originarios, que nos dan otra lógica y cosmovisión política para pensar otra sociedad y otro desarrollo, son ninguneados, por ejemplo, ¿no? Y por experiencia propia he visto que muchos dirigentes, muchas dirigentes, solo para recibir dinero de las ONGs, venden un discurso ambientalista e indigenista, pero también existen quienes han presentado, inclusive desde la década de los 90 y antes, desde la Amazonía,
planes de vida políticos, no solo en cuanto a su territorio autónomo, sino también una nueva visión de país, ¿no? A propósito de que el primer artículo de la Constitución es que somos un Estado plurinacional y multicultural. Y los pueblos indígenas de la Amazonía, específicamente del 92, son quienes propusieron una nueva visión política de país cuando propusieron el summa causa como, como política de Estado. Entonces, existe ahí también un freno muy fuerte por parte de los centros políticos como para incorporar otras visiones políticas y de desarrollo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? A ver, yo no partiría diciendo que la Amazonía no pone presidente. Tú me hablas del 1%. A ver, es que eso, si O sea, medimos... te lo digo no porque yo pienso así, perdón que te corte, sino porque es la lógica que se tiene sobre la Amazonía, ¿no? Sí, pero esa lógica es la que hay que cambiar. Ujú. Esa lógica es la que hay que cambiar. A ver, aquí no se trata de que porque otros territorios tengan mayor cantidad de población son más importantes de aquellos territorios que tienen menor población. Porque si estuviéramos pensando de esa manera, entonces significaría que estuviésemos estableciendo territorios y población y ciudadanía de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Y eso no va en una línea progresista. Eso no puede ir en una línea progresista. Te pregunto, ¿qué es el summa causa? Bueno, el summa causa y es toda una visión filosófica de una vida a plenitud y en armonía que proponen los pueblos indígenas para la ¿En visión qué, política en qué lo traduce la Constitución de la República del Ecuador? en que somos un Estado plurinacional y multicultural. O sea, es Ya. un enunciado nada más, ¿Y ¿no? que trae como resultado qué? Porque Diversas haciendo formas. todo eso, ¿qué trae como resultado? Trae como resultado el buen vivir, la Ex- sociedad de bienestar, la generación de oportunidades para todos. Es una filosofía, es una visión, es una filosofía, pero también debe constituirse un objetivo. Así es. Porque si nos quedamos en la visión, nos quedamos en la filosofía y no la traducimos en objetivos, entonces nunca la vamos a alcanzar. Y tenemos que trabajar sobre ello. A ver, cuidado confundimos que el suma causal y lo vamos a ridicularizar con el abrazo a un árbol. No, cuidadito, cuidadito, porque aquí somos expertos para minimizar, para descalificar y creemos que eso termina siendo una ridiculez. Y no, no, es una visión importante, es una filosofía importante, que no es fácil alcanzarla. Pero casualmente, que no es fácil alcanzarla, tendríamos que entonces establecer y reflexionar es el por qué no es fácil alcanzarla. Y no es fácil alcanzarla, es por el tipo de sociedad que hemos construido en el mundo. Es por el tipo de sociedad que hemos construido en el Ecuador. Entonces tenemos que establecer verdaderas revoluciones, aunque a algunos no les guste la palabra revolución. Y tenemos que extender la revolución para poder alcanzar toda esta visión, filosofía y convertirla en objetivos y en planes de acción en términos de algo. Tenemos que generar movilización y transformación. Y cuidado, se me confunde. Cuando yo hablo de movilización, hablo de movilidad humana en términos de desarrollo. Hablo de generar las oportunidades para sacar a la gente de la pobreza en términos estructurales y para generar movilidad en las posibilidades de un nivel económico-social a otro nivel económico-social, para ir creyendo una sociedad que me vaya migrando en capas, para que esa migración en capas tenga todo lo posible para alcanzar esa visión y filosofía de vida. Pero eso requiere no solo un cambio del chip cultural, requiere no solo un cambio del chip de mentalidad, sino también un reconocimiento que tenemos que emprender procesos. Y una realidad tan drástica y traumática como la que tenemos en el país y en la Amazonía, ¿qué requiere? Requiere de políticas públicas que sean atípicas a lo que hemos venido aplicando durante todo este tiempo.
Entonces, aquí aplico a lo mejor un- tu mamá lo que voy a decir se va a coger la cabeza. Una frase bíblica, independientemente de quién sea creyente o no sea creyente. Si durante todo el tiempo hemos hecho lo mismo y tenemos el mismo vacío, ¿no será acaso el momento de hacer un cambio en nuestras vidas? Igual en la política pública, igual en la política de un país. Es que tenemos que cambiar incluso la forma de hacer política en el país, desde la visión y desde el procesamiento de nuestras diferencias. Pero es precisamente por aquello, por ejemplo, como te lo mencioné, ¿no? El primer artículo de la Constitución dice que somos un Estado plurinacional y multicultural, ¿no? Pero sin embargo, de lo que se trata es ir más allá del enunciado, ¿no? Que ¿Correcto? además que ese enunciado es producto de una lucha histórica del movimiento indígena y que además es una visión que se incorporó desde la Amazonía en la constitución que tenemos, el suma causa y el buen vivir. No quiero meterme, digamos, en las discusiones filosóficas, pero yo sí creo que, por ejemplo, que para poder materializarlo, ¿no? En un plan, en políticas públicas, es también precisamente comprender, y en este caso, porque en la Constitución y el gobierno anterior adoptó el término suma causa y traduciéndolo a buen vivir, ¿no? Y es preciso también comprender todo aquello que está detrás de esa propuesta, no solo política, sino de una nueva sociedad, que es lo que tú has mencionado, de construir un nuevo tejido social a partir de otra forma de ver el mundo, otra forma de interpretarlo y de interpretarse y representarse en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no caemos, y yo en esto sí concuerdo muchísimo con una crítica desde mi punto de vista eh, muy bien fundamentada de Frei Beto, que decía que los gobiernos progresistas, si bien hicieron cosas muy buenas por la sociedad en términos de redistribución de la riqueza, no crearon ciudadanos, sino simplemente crearon nuevos consumidores. Correcto. Pero, Entonces, eso hay que tomar en cuenta también, Carlos, cuando hablamos en este caso de algo tan profundo como el summa causa, ¿no? a ver, es que lo que pasa es que tenemos que entrar a otros temas. A ver, si nosotros comenzamos a medir tan solo la pobreza en términos de ingreso y en términos de consumo, no estamos resolviendo el problema. Porque cuando los ingresos bajan, la pobreza continúa. Así, o la pobreza vuelve. Causa ni siquiera tiene en su lenguaje, el Runashimi no tiene ni pobreza ni desarrollo. Entonces, justamente que hay mucha crítica también de que el gobierno anterior vació de contenido a lo que significa suma causa y el buen vivir, porque lo relacionó a algo netamente a bienestar económico, ¿no? Ok, entonces agreguémosle valor a ese concepto. A ver, te pregunto, ¿puede haber suma causa sin educación, No, sin salud, no, sin trabajo, no, sin producción, sin agua potable, sin alcantarillado, sin adecuado manejo y gestión de residuos, sin respeto y fortalecimiento de las identidades y de la cultura? así es, así es. Es decir, tenemos que comenzar a darle el valor, el volumen, el cuerpo. Y ahí sí hay un concepto, el concepto de la pobreza multidimensional que hay que resolver. Pero a lo mejor lo aterrizamos demasiado técnicamente a los indicadores y no a la filosofía ni a la visión. Entonces nos quedamos ahí y no lo entendemos. Entonces, ¿tú qué tienes que... A ver, si tú tienes vida, ¿qué necesitas para vivir? Yo no quiero un pueblo ecuatoriano, un Ecuador que siga sobreviviendo. Yo quiero un Ecuador que viva con dignidad. Y la dignidad abarca y la dignidad encierra toda esta visión y toda esta filosofía. Porque no puede haber suma causa si no tienes dignidad. Por tanto, ahí es donde tenemos que trabajar. Los recursos económicos son importantes, pero no son exclusivos para alcanzar la meta de esa visión
y de esa filosofía. Nos facilita. Los recursos económicos son herramientas, son instrumentos que nos permiten. Porque si yo tampoco puedo generar un volumen de economía creciente, no voy a poder redistribuir recursos. Porque el Estado no va a tener los recursos. Los recursos de los Estados son finitos, no son infinitos. Por tanto, tengo que ser creativo. Que la economía es una herramienta que la tengo que utilizar adecuada, creativa, inteligentemente y solidariamente para poder hacer crecer los recursos con el fin de aplicar una política de redistribución solidaria para casualmente estructurar adecuadamente el alcance a esa visión, a esa filosofía. Porque yo te puedo dar ingresos, pero si no tienes vivienda, si no tienes trabajo, si no tienes producción, si no tienes salud, si no tienes educación, si no tienes un orden en la vida, no vas a alcanzar el objetivo. Entonces tenemos que comenzar a diseñar la política en función de alcanzar todos esos elementos. Ahora, Carlos, en función de lo que tú dices, ¿no? Déjame felicitarte porque esto es una entrevista completamente distinta a la que me han hecho mientras inicié en el tiempo que he iniciado la vida política, ya, en esta corta vida política, ¿no? Porque todas las entrevistas se han resumido, ¿y usted en qué línea está? En este nuevo progresismo, Ah, usted es correísta. O sea, ese es el debate político hoy en el Ecuador, lamentablemente. Ese debate político, esa dicotomía le hace muy mal al país y lo estamos viendo ahora con No nos deja ver más allá. todos Ese es los... el problema en el Ecuador. En el Ecuador, mira, yo gracias a Dios uso lentes, ¿ah? Porque y así puedo ver más allá. Pero el problema no es el corto plazo, la visión corta que podemos tener, porque la visión a la hora del té es el reflejo de esto y de esto de acá. Totalmente, Carlos. Mira, todo lo que tú mencionaste, ¿no? Cuando me decías, puede haberse una causa y sin esto, sin esto, sin esto, es precisamente por eso que yo además enfatizo siempre, inclusive en la academia, yo estudio sociología y lastimosamente en la academia donde yo estudio hay mucha gente que habla sobre el buen vivir, es una causa y que romantiza a los indígenas, que romantiza todo aquello, eh, pero que también lo vacían de contenido, ¿no? Y son los más fervientes anticorristas, pero también lo vacían de contenido. Pero a lo que yo voy, y para esto deberíamos hacer otra Guayusa Opina, que espero esta no sea la primera ni la última contigo, para Tú esto también... sabes que no va a ser ni la primera ni la última. Basta que mi sol de Toscana me llame, ella manda, yo obedezco. Entonces, mira, el summa causa tiene todos esos elementos que tú me decías, ¿no? Puede haber sin dignidad, puede haber sin esto. ¿Por qué? Quiero explicar brevemente lo que es el summa causa y después te hago una última pregunta, ¿no? Y Ya el, se nos fue el tiempo. el summa causa es vida armónica, vida en plenitud, ¿no? Sí, claro. Digamos, esa es la traducción más inmediata. Pero ¿qué significa esto? Me explicaba mi padre, que es de hecho uno de los primeros ideólogos y pensadores del summa causa y como propuesta política. Y que es mi tocayo. Bien, así es. Y también en donde yo crecí, en la comunidad, ¿no? La enseñanza cotidiana es el summa causa, pero el summa causa, por ejemplo, es como dirían los griegos antiguos sobre la política, ¿no? Es la actividad más racional por excelencia del ser humano, de un tejido social, ¿no? Entonces, el summa causa tiene todo aquello incorporado, es la parte más profunda y filosófica de la vida cotidiana del ser humano, ¿no? En los pueblos indígenas. Ahora, el summa causa no es determinista, no te dice tiene que ser así y si no es así, entonces no es summa causa y deja ser eso, porque también tenemos que interpretar desde el summa causa, ¿no? Esta nueva globalización, lo que está sucediendo en el mundo políticamente, económicamente y todo eso. Eso se ha trasladado, ¿no?, al enunciado del Estado plurinacional en la Constitución.
voy a ser reiterativo. Tú quieres ser presidente, Carlos, y estás en un país plurinacional, multicultural. Hemos hablado sobre la Amazonía hoy porque es lo que a mí me interesa y porque yo creo que el país necesita conocer y saber sobre la Amazonía para que no le tengan miedo, como tú dices. ¿Cómo tú construirías ese nuevo tejido social, ese nuevo Estado que tú estás planteando, esa economía con rostro que tú siempre dices que yo te sigo en las redes sociales? No hay que dejar de lado que somos un Estado plurinacional. ¿Cómo tú lo construirías? Mira, el Estado plurinacional se construye primero a partir del reconocimiento, dos, del respeto, tres, de la incorporación. Yo planteo una construcción conjunta con la sociedad, desde la sociedad. Yo no puedo pretender ser el dueño de la verdad del desarrollo de la región amazónica, porque yo no vivo ahí. Yo puedo tener una idea, puedo manejar indicadores, puedo manejar cifras, puedo saber qué población tiene, pero la pregunta es, ¿el indicador es frío y por tanto el indicador tiene rostro? No. Tengo entonces que respetar toda esa realidad, ir allá, plantear mi visión macro y decir, señores, vamos a aterrizarla, ayúdenme a aterrizarla, construyamos conjuntamente esas soluciones, esa visión, ese plan, que es lo que se requiere. Porque si seguimos simplemente a control remoto o desde la distancia, desde la lejanía de los Andes, del Pichincha, del Chimborazo, del Cayambe, pretender manejar las políticas de desarrollo territorial, entonces nunca lo vamos a solucionar. Mira, tú mencionaste a Frei Beto, a Frei Beto. Frei Beto también hablaba del Estado social. No es que hablaba, perdón, ya lo hice pasado al pobre Frei Beto. Es presente, y es un presente importantísimo, porque es un gran pensador. Y a lo mejor eso nos falta en el país, establecer esos ejercicios de conciencia ciudadana y reflexión social que yo lo menciono siempre. Porque si no tenemos y no ejercemos ese ejercicio de reflexión ciudadana y reflexión social y conciencia ciudadana, difícilmente vamos a entender la dimensión de un Estado social que debe partir desde los territorios. Y la política pública no puede estar en un centralismo, tenemos que irlo. Entonces, ¿qué haría yo? A ver, primero, conversar contigo y con tu mamá. Ustedes conocen la realidad, pero cuando hablo con Acángau y con el sol de Toscana, con mi sol de Toscana, ¿qué estoy hablando? Lo estoy usando como metáfora, perdón la palabra y perdón la utilización del ejemplo, a decir es, tengo que ir a conversar con la ciudadanía. Tengo que ir a conversar con ustedes. No puedo yo establecer una política pública y no haber ido. Hoy no he podido ir, pero para poder aterrizar esto, hay que hacerlo. Hay que conversar, hay que dialogar, hay que establecer en blanco y negro hacia dónde queremos ir en cada uno de los territorios, cuáles son las fortalezas de esos territorios, cuáles son las fortalezas de esas identidades, cuáles son los problemas a resolver y cuáles son las líneas rojas sobre las cuales también, no que hay que dejar a un lado, sino sobre las que hay que trabajar también. Porque una sociedad y un país que no sea capaz de convertir a las líneas rojas en potenciales fortalezas, entonces simplemente no hemos entendido el reto histórico en el cual estamos viviendo. Pero para eso es importante también, Carlos, perdona que me extiendas, que se me vino otra idea con tu reflexión, ¿no? Y a propósito de UNES, por ejemplo, ¿no? Y, porque aquí también, o sea, yo reflexionaba alguna vez que la gente en la Amazonía entiende, o sea, aquí entiende, aquí sabemos, entendemos que la región amazónica le da gobernabilidad al país justamente por el bien o mal preciado petróleo, ¿no? Es una realidad, ya Pero, hoy es una realidad. pero una recomendación, Carlos, tú que estás ahorita en el juego político coyuntural, ¿no? Y quizá sería muy importante que se dejen de dictar
decisiones de manera horizontal. Es decir, hay mucha, hay una De manera vertical, dirás. vertical, perdón, un sentimiento aquí de que en Quito están diciendo, miren, en UNES vamos a hacer esto, 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 somos de estos, de estos, de estos, si quieren se unen, y si no, pues qué pena, ¿no? Y entonces, eso también hay que acabar con eso, Carlos, con esa lógica A tan ver, paternalista de la política en los distintos territorios, tanto amazónicos como en el resto del país. mi querido Akangau, en el Ecuador hay que hacer muchas cosas, lamentablemente. Y ya que tú hablas de organizaciones también políticas, hay que hacer una gran reforma política en el país. No podemos permitir seguir viviendo con una estructura de organizaciones políticas que son más bien organizaciones electorales. No hay, salvo alguna excepción en su momento, no ahora, en su momento, organizaciones políticas, así como tampoco hay academia, que se vinculen con la sociedad. Porque no hay planteamientos de desarrollo. No han hecho planteamientos de desarrollo nacional, peor local y territorial, peor rural integral. No han hecho planteamientos de desarrollo y de pensamiento de cuáles son las ciudades que hoy necesitamos. Es decir, no hay debate político en el Ecuador. Y cuando digo no hay debate político en el Ecuador, no estoy hablando de política electoral, que cuando llegan las elecciones entonces hablamos, porque incluso los medios de comunicación no han ejercido esa vinculación con la sociedad, porque no pasan ¿es correísta o anticorreísta? Ya por favor, dejemos la estupidez a un lado, dejemos la miopía, no estamos siendo responsables con la República. Y cuando hablo de que no estamos haciendo responsable de la República, no estamos haciendo responsable con la gente. Entonces necesitamos organizaciones políticas distintas, necesitamos academia distinta, necesitamos medios de comunicación distintos, necesitamos hombres y mujeres distintos. Y en lo que es la construcción de una organización política, tiene que practicar democracia interna. No podemos hablar del fortalecimiento democrático del país cuando hay organizaciones políticas que no practican la democracia interna. Y hablo de todas, sin excepción, y que no se me resientan, que es la verdad. No establecemos espacios de participación dentro de las organizaciones para darle facilidad a los jóvenes, hombres o mujeres o adultos, profesionales o no, a que contribuyan con sus propuestas, a que contribuyan con la construcción de liderazgos comunitarios. No monitoreamos entonces ese ejercicio de la política al interior de las organizaciones como para poder evaluar cuál es el impacto de sus participaciones y su contribución en términos de esos desarrollos, de esos crecimientos, para que luego cuando nos acerquemos a las elecciones haya verdaderas primarias y entonces sea quienes conforman esa organización política los que seleccionen en función de eso. Pero no hay eso como una academia que nunca ha planteado nada, que solo dice transferir conocimientos de profesionales para que vayan a hacer plata, a acumular patrimonio, pero no que contribuyan con el desarrollo de un país y de sus territorios en las distintas disciplinas. No tenemos medios de comunicación que contribuyen. Tu madre y yo formamos parte de un proyecto, medio público. Ese medio público en su concepto estuvo bien, pero se fue también debilitando y dañando porque no se tomó la responsabilidad de entender que el medio público no es un medio gubernamental. Entonces te dañan la reputación, te dañan la marca. Ya tenemos que pensar en otro tipo de política, una política de profundidad, una política seria, una política transformadora. Y eso vamos a tener que hacer en el Ecuador. Eso quiero hacer en el Ecuador. Sea candidato o no sea candidato. Gane o no gane las elecciones. Porque la responsabilidad política en el ser humano
va más allá de una participación electoral. Y eso es lo que quiero hacer. Por eso que he querido tomar esta decisión. Y por eso que invito a jóvenes, a mujeres, a hombres, adultos mayores, a todos, a que nos sumemos en este nuevo progresismo del cual yo hablo para poder transformar al Ecuador. Si no aprendemos de los errores del pasado, difícilmente podremos cambiar nuestro presente, que a partir del presente se construye el futuro. No es que el futuro es un sueño, no, no. Hoy tenemos que hacerlo, hoy. Carlos, te agradezco muchísimo por haber estado en esta guayusa upina, en esta guayusa política, para intercambiar ideas, para saber cuál es tu pensamiento sobre la política, sobre el Ecuador. Realmente ha sido un honor para nosotros tenerte en Guayusa Política de parte mía y de todo el equipo que nos conformamos. Rápidamente, saludos a Denis Julio, a Claudia Viviana, mi madre te manda saludos en los comentarios, Adriana Araceli desde Quito, a Juan Río Frío también, Mariana Cedeño, Aníbal Chango, a Tomás Rosales, y bueno, mucha gente que nos ha seguido, Carlos, a través de las redes sociales. Realmente te agradezco mucho y sé que no será la última vez que te tenemos No, aquí en Guayusa Política. no, y ojalá que la próxima vez sea presencial, ¿no? Tiene que ser presencial. Además, tendrá que ser guayusa. Con tu mamá difícilmente será en silencio. Difícilmente será en silencio con tu madre. Bueno, Pero será con una de esas pizzas ricas que ella prepara y que pone las fotos y hasta ahora he podido ejercer el testeo, la prueba de esa pizza. Que además tu mamá tiene fama de cocinar muy rico. así es, viene de la región italiana famosa por su gastronomía. Saludos a Leo Más también. Saludos desde Loja, dice un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Quiero agradecer muchísimo también al magnífico equipo de producción que tengo atrás de Guayusa Política que hace todo esto posible. Gracias a la gente que nos está mirando, que siempre nos acompaña. El otro miércoles, 8 de la noche, tendremos otra Guayusa Política en vivo por Facebook Live. Muchas gracias de nuevo, Carlos, gracias a ti. Buenas noches y que pasen muy bien. A ti también te felicito por hacer un periodismo inteligente, un periodismo responsable, un periodismo social, un periodismo con mucha profundidad, que es lo que necesitamos en el Ecuador. Tú eres joven y esa es la esperanza, que el cambio generacional tarde o temprano elimine esta política superficial que se hace en el Ecuador. Y yo los invito a que se sumen. Alguna vez leí un pensamiento, no leí, o sea, mis padres me hicieron leer cuando yo iba creciendo, producto de la forma como nací, me hicieron leer un pensamiento del filósofo alemán von Goethe. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarlas todos los días. Ya llegó el momento, ya llegó la hora de la justicia social, ya llegó la hora de un Estado social en la República del Ecuador, ya llegó la hora que conquistemos nuestra propia libertad, entendiéndose que la libertad se la conquista todos los días. Yo no quiero militares con tanques y fusiles en la calle celebrando independencia. Yo quiero una sociedad digna, que mire de frente y que haya salido de la pobreza. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos, y gracias a toda la gente. Nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo. Chao, guayuseros y guayuseras.